Esta semana ha sido una semana muy especial. Hemos estado, personalmente, yo he estado en dos grupos diferentes recordando lo que el Señor hizo por nosotros y fue un tiempo muy especial. ¿Cuántos tuvieron ese privilegio esta semana? Estuvieron con su grupo, la pasaron bien, recordaron lo que el Señor hizo. También tuve la dicha de visitar otra iglesia. A mí me gusta ir al culto cuando no tengo que hacer nada yo, y aprender y ver y gozar de lo que Dios está haciendo. Mi oración para hoy día es que cada persona que conoce al Señor, que se levante y vaya a la iglesia para celebrar este día. Segundo, que cada persona, aunque esté sumamente lejos de Dios, se levante hoy día con ganas de ir a la iglesia y que vaya. Y mi esperanza es que tal vez usted sea una de esas personas y que ahí con un corazón abierto encuentren de qué se trata todo esto de Semana Santa y Viernes Santo y Domingo de Resurrección. Y tercero es que todos los pastores que prediquen hoy día, prediquen no su mensaje, sino con el poder que Dios da, para que Él reciba toda la honra y gloria. Un pastor de pastores escribió ayer algo que vi muy interesante. Dijo que un pastor muy reconocido, Adrian Rogers, escribió esto. Él dice: hay muchos que pueden predicar el mensaje de la salvación mejor que yo, pero nadie puede predicar mejor mensaje de salvación que la que Dios ha dado. No hay mejor mensaje que podemos predicar que la salvación en Cristo Jesús. Easter, el día de resurrección, cambia todo. Es muy interesante los hechos en cuanto a la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. A través de los siglos han sido presentados, han sido examinados, han sido confirmados por creyentes y críticos igual. Cada año uno ve una serie de cosas nuevas, algunos criticando y otros demostrando que lo que la Biblia dice tiene razón y lo que Cristo hizo fue verdad. A mí me es muy interesante que en el primer siglo hubieron dos en particular que querían que todos entendamos lo que había pasado. Primero vemos el testimonio en vivo de Juan, el discípulo amado de Cristo, el que estaba ahí a su lado en la cena del Señor, el que estaba siempre al lado de él. Dice que ese primer día cuando llegó María y le dijeron a los discípulos: miren, no están, el cuerpo no está allí, la piedra la han movido. El Señor no está y no sabemos qué ha pasado. Dice que salieron corriendo en Juan el capítulo 20, salieron corriendo Juan y Pedro. Juan era el más rápido, llegó primero, pero solo metió la cabeza. Pedro, más lento, pero más aventado. Él al llegar se metió adentro. Y dice, y miró alrededor y nada estaba. Y después dice Juan 20 y el versículo 10, entonces entró también el otro discípulo, Juan mismo. Entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y al ver todo eso, creyó. Al ver, creyó. Él entró a la tumba. Él vio donde había puesto a Jesús. Él vio que él ya no estaba. Algo muy interesante que un pastor hizo resaltar esta mañana es que el trapo, el lienzo que tenía alrededor de la cara, de la cabeza, no había quedado aquí como si alguien había robado el cuerpo y dejaron nomás atrás. No, dice que lo habían recogido, lo habían arreglado muy bonito, lo habían puesto ahí. Madres, cuando sus hijos no limpian el cuarto, díganle: aún un muerto que resucita arregla su cama, ¿ok? Entonces, si quieren usarlo, ahí está.
Pero ahí está Jesús y dejó, y dice que Juan, una vez que entró, una vez que vio, creyó. Ahí estaba uno que había estado allí. Al ver, creyó. Pero también en el primer siglo había otro. Y él no era un discípulo amado, él había sido un crítico. Se volvió seguidor, pero había sido un crítico de todo lo que era concerniente a Jesús. Él perseguía, él metía a la cárcel, él perseguía y hubo gran persecución de los que creían en Jesús a causa de este hombre. Pero llegó el momento que él, al ver todo, que él al escuchar todo, que él al oír de Cristo mismo, él en una ocasión en 1 Corintios capítulo 15, versículos 17 al 20, pero uno de los versículos dice: pero el hecho es que Cristo ha resucitado de entre los muertos, como primicias de los que murieron. Cristo ha resucitado. Nos dice en ese capítulo de 1 Corintios 15, dice que Jesús resucitó y se apareció primero a los discípulos, a las mujeres, se apareció a más de 500 personas a la vez. Muchos que en el tiempo de Pablo todavía estaban en vida y ellos pudieron dar testimonio de que ellos habían visto, que ellos habían estado con Jesús, de que en verdad Jesús resucitó de los muertos. Y Pablo, un crítico, vuelto seguidor, dijo: el hecho es, Cristo ha resucitado. Déjenme decirles, a través de todos los siglos, esta pregunta, ¿resucitó o no?, la han presentado, la han criticado, la han confirmado. En el siglo XX hay dos personas que sobresalen para mí, porque son personas que he visto y he leído sus libros. En el presente tenemos uno que se llama Josh McDowell. ¿Cuántos han oído de Josh McDowell? Si usted viene aquí hoy día y dice: bueno, pastor, yo no estoy tan seguro si esto es verdad o no, está bien. A mí me encanta gente que no está segura. A mí me encanta gente que tiene preguntas. Lo que detesto es gente que tiene preguntas y no busca respuestas. Porque tener preguntas sin buscar la respuesta, me parece a mí que no es algo sincero. Pero aquí está un hombre que en la universidad él estaba viendo y él había tratado de superarse en la vida, quería crecer, quería llegar a hacer todo lo posible. Pensó que si estudiaba mucho, con eso iba a obtener. Pensó que si se metía en lo que era la política estudiantil, que con eso iba a salir adelante. Y en medio de todo eso encontró que le faltaba algo. Pero vio a un grupo, 8 a 10 personas, y dice que estos estudiantes, pase lo que pase, parecían tener más que él. Ahora, él tenía mejores notas que ellos, pero ellos parecían divertirse más. Él iba a más fiestas, pero ellos gozaban más la vida que él. Y un día le hace una pregunta, le dice: ¿qué es lo que hace que tú seas tan diferente que yo? Y una señorita dijo: Cristo Jesús. Él dijo: mira, no me hables de religión. Y ella le dijo: yo no te he hablado de religión, yo te he hablado de Cristo Jesús. Si no lo crees, examínalo tú por tu cuenta. Te desafío. Wow. Cuando uno que es un estudiante lo desafían, y peor, no es por nada, pero peor una mujer. Él dijo: yo me metía a estudiar.
Inclusive dejó las clases un semestre para meterse a las mejores bibliotecas de Europa a estudiar el hecho de si la Biblia era verdad o no y si la resurrección era verdad o no. Al final de ese año, noten lo que dijo. Dice, yo tenía que admitir que Jesús era más que solo un carpintero. Era todo lo que dijo ser. Si usted no está seguro, si usted tiene preguntas, yo le desafío. Agarre el librito Más que un carpintero. A veces lo encuentro hasta en Walmart, así que no es difícil de conseguir. Versiones hay ha estado aquí 20, 30 años, se han vendido miles de ejemplares. Lean el librito. Si quiere más, vean Evidencia que exige un veredicto. Eso es uno de esos libros grandes que solo Marcel lee. Esas. Pero le digo, examine, vea si no es verdad que Jesús fue todo lo que dijo ser. Pero había otro hombre. Él se llama Lee Strobel. Él era de la Escuela de Derechos de Yale. Él era uno que trabajaba, era editor de investigaciones del Chicago Tribune. Él todo lo que él hacía era trabajo de investigación en las cosas, los casos, etc. Dice, todo me iba bien un día. Y regresé a mi casa y mi señora me dice, hoy fui a la iglesia. Ay, Señor, dijo. Mi esposa fue a la iglesia. Dice, y acepté a Cristo. Y digo, ay, ya. Aquí viene una fanática. Algunos de ustedes han pasado eso. Algunos de ustedes veo sus caras. Ustedes están aquí hoy porque la esposa dijo, vamos. No digan nada, yo los veo de aquí, pero ahí están. Y él dijo, ay, ya, esta pobre mujer. Ya le lavaron la cabeza en un solo día. Y ella seguía yendo y seguía yendo y seguía yendo. Y él dijo, ¿sabes? Nunca me trató diferente. Pero le vi en ella algo diferente. Pero yo dije, la pobre, ella no es tan inteligente como yo. Y seguro ella no lo ha pensado, no lo ha investigado tan bien como yo. Así que le voy a ayudar y yo voy a hacer un trabajo de investigación usando todo lo que yo tengo a mi alcance para mostrarle a ella que sencillamente la han engañado. Y este hombre, con todo su trasfondo de leyes, con todo su trasfondo de investigación, empezó a examinar a Cristo. ¿Y saben lo que encontró? Esto aparece en su libro. A la luz de los hechos convincentes que descubrí durante mi investigación, al enfrentar la avalancha de evidencia en el caso de Cristo, la gran ironía fue esta: requería más fe para mantener mi ateísmo que para confiar en Jesús de Nazaret. Requería más fe para permanecer ateo que para creer en Cristo Jesús. Y dice, y un día acompañé a mi iglesia, a mi esposa a la iglesia, y encontré a Cristo como mi Salvador. Y en su libro El caso de Cristo, que si usted es uno que le gusta leer el periódico y leer cosas así, casos de investigación, es tremendo libro. Y después se escribió el caso de la fe, porque gente dice, no, yo no creo en la fe. Todos creen en la fe. Ay, pastor, ¿cómo puede decir eso? Antes de sentarse hoy día, ¿vio usted si los tornillos de esa silla estaban bien puestas o no? No, usted tuvo fe que estaban.
Conociendo esta silla, yo no tuviera tanta fe como ustedes, pero ahí va. Fe. Requería más fe para mantener su ateísmo que para creer en Jesús de Nazaret. Lo interesante es esto. En Romanos, el capítulo 6, el versículo 4, hay un versículo que dice: y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos tener vida, podemos vivir una vida nueva. Easter cambia todo. Presten atención, por favor.
Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. A lo largo del tiempo que Jesús estaba aquí en la tierra, no sabemos a cuántas personas Él levantó de los muertos. Pero la Biblia sí nos cuenta de 3 personas que Jesús levantó de los muertos. 3 personas en particular. El primero que vemos en Lucas el capítulo 8 es que Jesús levantó a una niña que apenas había muerto. A una niña que apenas había muerto. Nos dice la Biblia que un padre fue a Jesús y le dijo: por favor, ven que mi hija está muy enferma. Y el Señor salió acompañándolo por la ciudad, pero algo pasó. Una mujer lo detuvo, hablaron, ella fue sana, pasó un poquito de tiempo en todo eso y después fue acercándose y alguien le dijo: no molestes más al maestro, la niña ya murió. Pero Jesús le dijo: mira, ten fe, vamos. Y dice que fue, y nos dice en Lucas el capítulo 8 los siguientes versículos. Pero él, Jesús, la tomó de la mano y con fuerte voz le dijo: niña, levántate. Y la niña volvió a la vida. Y enseguida se levantó y Jesús mandó que le dieran de comer. Sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que no dijeran a nadie lo que había sucedido. Aquí estaba una niña. Cuando llegaron a casa, la gente ya estaba llorando y Jesús dijo: no está muerta, no se preocupen. Y ellos se rieron, dice de él. Entró al cuarto con la mamá, el papá y 1 o 2 de sus discípulos y cerró la puerta. Y fue a la niña. Y sencillamente extendiéndole la mano y con voz dijo: niña, levántate. Aquí están los hechos de esta situación. Esta niña no había estado muerta por mucho tiempo, pero estaba muerta. ¿Saben? Alguien casi nunca pregunta: bueno, ¿y cuán muertos están? ¿Han preguntado? O están muertos o no están muertos. ¿Ok? Ella estaba muerta. No había estado muerta mucho tiempo, pero estaba muerta. Lo interesante es que tomó muy poco esfuerzo. Solamente la mano y las palabras de Jesús. Y volvió a la vida. Con tantas cosas que nuestra medicina tiene y tanta bendición que son. Imagínense Jesús, una niña que ya había muerto. Con solamente extenderle la mano para recogerla y decirle: niña, levántate. Y ella se levantó. Hay ciertas cosas que debemos entender de esto en cuanto a los niños, en cuanto a lo que sucede con los niños que están entre nosotros. La verdad es esta: cuando los niños entienden el bien y el mal y escogen el mal, ellos mueren espiritualmente. La paga del pecado es ¿qué? Muerte. La Biblia nos dice claramente en Romanos el capítulo 5 y el versículo 12, así como el pecado entró en Adán y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos, ¿qué? Todos pecaron. ¿Cuántos son abuelos aquí? Levanta la mano. Son un grupo muy especial.
Los demás solamente quieren ser abuelos. Y si no matan a sus hijos, tal vez algún día lo sean. Pero aquí está. Es difícil concebir que nuestros nietos estén muertos espiritualmente. Ahora, nuestros hijos sí ya sabemos que están podridos, pero los hijos, los nietos, no. Y yo tengo a gente que me dice a cada rato, ay pastor, pero ¿cómo puede usted decir eso de los niños? Porque la paga del pecado es muerte. El niño, cuando entiende el bien y el mal y escoge el mal, es igual que Adán y Eva cuando Dios les dijo, mira, aquí tienes todo aquí, pero no toques esto. ¿Alguna vez le han dicho a un niño, tienes 40 juguetes, pero no toques este? ¿Qué hace el niño? Ese es el único que le interesa. Unos berrinches que hacen. Unas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque así somos. Todos, por el pecado, hemos muerto espiritualmente. Ellos de niño escogen. Ahora, a veces no entienden completamente. Siempre viene una abuela o dos a mí y me dicen, ay pastor, ¿y a qué edad cree usted que esto sucede? A los 10, 12 años. Perdón, a los 10, 12 años ya están podridos. A los 10, 12 años ellos ya han escogido el mal tantas veces. Déjenme decirles algo. Esto empieza muy temprano. Muy temprano. Pero hay algo que vemos aquí en esta historia que debe traernos cierto gozo. El guiar a un niño a Jesús es relativamente fácil. Es interesante como un niño no hay tantas cosas que lo tienen así turbado. Un niño entiende claramente el bien y el mal y escogen, y el bien conlleva una cosa, el mal conlleva un caso. Ellos entienden. Cuando ese momento llega, cuando ese niño entiende el bien y el mal y sabe que tiene pecado en su vida, que no está bien con Dios, si tienen a personas a su alrededor que le han estado hablando y demostrando la verdad, el niño sabe qué hacer. El niño sabe qué hacer. Es tan fácil. Ahora, uno no está ahí, a ver, que acepta hacer. No, sencillamente seguir explicando la verdad. Mis hijos, ambos de ellos, no llegaron a los 5 años hasta que ellos entendieron. Y créanme, habían estado muertos ya un par de años por lo menos. Pero ya entendían. Y un día entendieron lo que significaba su pecado. A veces no era una conversación, eran varias conversaciones. Pero llegaban al punto que decían, eso es lo que yo quiero. Eso es lo que yo quiero. Es tan fácil. Es tan necesario. ¿Saben ustedes qué bendición es que literalmente desde 4, 5, 6, 7 años conozcan la verdad de la Biblia y que tengan a Cristo Jesús en su corazón para guiarles? ¿Significa que van a ser perfectos? No. ¿Cómo sé eso? Porque conozco a sus padres. No van a ser perfectos. No van a siempre hacer la verdad. Pero déjenme decirles, es mucho mejor vivir la vida con Jesús adentro, con la verdad que Él nos da, que nos instruye, que nos dirige, que nos protege, que cuando hacemos mal nos dice, hey, por ahí no des muchos pasos ahí que te va a hacer daño, échale para atrás.
Qué gran bendición ver a un niño que desde chico ha pasado de muerte a vida. Pero la Biblia nos habla de otro caso. Dice que Jesús levantó a un varón joven que había estado muerto solo un día. Aquí ya van un poquito más de edad, no sabemos la edad, puede haber sido 14, 15, 16, 18 años, no sabemos por dónde va, pero sabemos que es más que un niño. La Biblia nos dice en Lucas el capítulo 7 que era ya un joven. Después dice Jesús se dirigió a una ciudad llamada Naín. Lo acompañaron muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando se acercó a la puerta de la ciudad, vio que llevaban a enterrar al hijo único de una viuda. Ahora paren ahí un instante. El hijo único de una viuda. Ya había quedado sin esposa y ahora había quedado sin hijo. Ahora había quedado completamente sola. Mucha gente de la ciudad acompañaba a la madre. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Luego se acercó al féretro y lo tocó, y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces Jesús dijo: joven, a ti te digo, levántate. En ese momento, el que estaba muerto se incorporó y comenzó a hablar. Y Jesús se lo entregó a su madre. Qué interesante sería en el contexto nuestro hoy en día que una madre viuda, porque ya el esposo había fallecido, su hijo único está ahí muerto. Estamos en el velorio. Han pasado tal vez unas 24 horas y entra Jesús y se compadece de esta pobre mujer y lo que ella ha pasado. ¿Y qué hace? Va, le habla al muerto y le dice: oye, levántate. Bueno, lo primero es que toda la gente que estaba alrededor se cae, pero la madre no. Qué gozo para esa madre. Veamos los hechos de esta situación. Él había muerto un poquito más de tiempo. Había estado muerto. No significaba que estaba más muerto, porque muerto es muerto, pero había estado muerto un poquito más de tiempo. Probablemente unas 24 horas, porque en 24 horas se enterraban. También vemos que estaba en rumbo al cementerio. ¿Cuántos de ustedes han visto jóvenes que uno los ve caminando, pero saben que ellos ya van en rumbo a un cementerio? Que sus vidas ya los están llevando por caminos que esto no dura una larga vida. El rumbo en que van, el camino que llevan, esto no es para bien. Pero lo interesante es que las palabras de Jesús eran suficientes. Las palabras de Jesús fueron suficientes para levantar a ese joven de la muerte. ¡Wow! Joven. Los hechos en cuanto a los jóvenes son un poquito diferentes que los niños. ¿Por qué? Porque han estado muertos espiritualmente más tiempo. Muertos espiritualmente más tiempo. Sus pecados y el dolor a menudo son más visibles y afecta a los de su alrededor. ¿Cuántos hogares
no sufren debido a las vidas y el pecado de los jóvenes que moran en ellos. Ellos están muertos, pero ahora su pecado ya no es solamente de ellos. Y las madres y los padres sufren con ellos. Y a veces suceden cosas y paran en la cárcel y toda la familia sufre por el gasto que hay que hacer para tratar de sacarlo si es posible, o por los problemas que surgen en su vida debido a una cosa o la otra. El pecado, el dolor es más grande, es más intenso que con un niño y afecta a más personas. Pero déjenme decirles algo, adultos, jóvenes necesitan ver esperanza para esta vida en una relación genuina con Jesús. ¿Puedo compartir un dolor que yo tengo? El dolor es ver a jóvenes que van por un mal camino, pero saber que a veces no tienen en sus padres un buen camino para ver. Para mí lo triste a veces es ver a jóvenes que cuando ellos miran a su alrededor y los adultos que tienen a su lado no les muestran un camino a Dios. Tal vez les muestren otras cosas buenas, como trabajar fuerte, como estudiar, cómo ganarse la vida. Eso es muy bueno. Pero ¿qué ganamos si ganamos toda la vida y al final pierden su alma? ¿Qué beneficio hay? Adultos, sean sus propios hijos o sean los hijos de otros, ellos necesitan ver en usted una vida que sigue a Jesús y ver los beneficios de una vida que sigue a Jesús. Ver el gozo que hay en seguir a Jesús. Ver en adultos, no solamente adultos de 20 años o de 30 años, pero de 50, 60, 70, 80 años. Que ellos vean que vale la pena seguir a Cristo. Vale la pena. Si usted es mayor de 70 años, por favor sonría. Por favor sonría. Ningún joven quiere ser un viejo amargado. Y si los viejos amargados siguen a Cristo, ¿por qué quieren ellos seguir a Cristo? No, ellos deben poder ver que la mejor vida que hay es siguiendo a Cristo. Lo mejor que hay, la mejor vida posible es Cristo. Y eso es lo que necesitan ver. Y déjenme decirles, las palabras de Jesús, lo que Él hizo es suficiente para llevar a un joven a Cristo y evitarle tantas cosas de adulto que podría sufrir si llega a conocer a Cristo. ¿Sabe usted que el 80% de las personas que conocen a Cristo antes de los 18 años? El 80% antes de los 18 años. Wow. Pastor, por favor, sigan haciendo énfasis en los niños. Sigan haciendo énfasis en los jóvenes. Cuando estábamos construyendo este edificio, le dije a toda la iglesia, le dije, quiero que todos entiendan, estamos haciendo este templo para los jóvenes. Y algunos adultos me miraron con una cara, pero yo lo voy a pagar. Y alguien preguntó, ¿y por qué para ellos? Sencillamente, porque ustedes se mueren primero.
Eso es fácil de entender, ¿no? Prefiero hacer algo para los que lo van a gozar más tiempo. Es tan importante que invirtamos tiempo, esfuerzo, recursos en los niños, en los jóvenes. No porque son el futuro, son el presente. Y el presente de ellos determina el futuro de tantas personas más. Pero el tercero que vemos nosotros en la Biblia que Jesús levantó de los muertos fue un adulto que había estado muerto 4 días. De él hablamos la semana pasada. Lázaro. En Juan el capítulo 11, el versículo 38, dice: una vez más profundamente conmovido, Jesús fue al sepulcro, que era una cueva que tenía una piedra puesta encima. Jesús dijo: quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, ya huele mal. Me encanta esto. En otras versiones antiguas dice: hiede ya. Hiede ya. En otras palabras, apesta. Ya van 4 días. Siendo buena hermana, mi hermano apestaba de vivo. Dele 4 días en una tumba. Tiene que estar horrible. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Próximo versículo. Y Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo: Padre, te doy gracias por haberme escuchado. Yo sabía que siempre me escuchas, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, con las manos y los pies envueltos en vendas y el rostro envuelto en un sudario. Entonces Jesús les dijo: quítenle las vendas y déjenlo ir. Wow. Los hechos de esta situación son un poquito diferentes que las demás. Número 1, su muerte fue muy conocida. Toda la gente de alrededor sabía que Lázaro había muerto ya 4 días antes. Su cuerpo estaba ya descompuesto y apestaba. Y tomó más esfuerzo humano para resucitar a Lázaro. Un grupo de hombres tuvo que ir y mover la piedra. Y al mover la piedra, la peste de adentro salió. Era un poquito más de trabajo. Cuando él le dijo: sal, salió. Yo creo, yo no estaba ahí, seré viejo, pero no tanto. Yo creo que cuando él salió, todos se echaron para atrás un poquito. Por el muerto o por el olor, uno de los dos, pero echaron para atrás. Y después Jesús le dice: vayan y quítenle las vendas. Y uno le dice a su amigo: anda tú. ¿No serían así ustedes? Sí, anda tú. Dale, ayúdalo tú. Estaba muerto y la peste sigue, y hazlo tú. Sí, qué bueno que Lázaro está aquí, pero alguien báñalo rápido. Pero las palabras de Jesús aún fueron suficientes. De niño, de joven, de adulto, lo que nos dice Jesús es suficiente para transformar la vida. Los efectos del pecado muchas veces son más obvios en adultos. Cuando estoy hablando con pastores, a veces hablamos y surge este tema: ya no llegan pecadores sencillos a la iglesia.
todos son complicados. Nadie viene a la iglesia porque vieron el edificio bonito, vamos a ver cómo está. Normalmente venimos porque algo no está bien. Aquí entre semana llega gente a cada rato. Me levanté esta mañana y no sabía qué hacer, así que vine a la iglesia. Y me cuentan la historia de su vida. Me cuentan cómo van las cosas. Y déjeme decirle, ningún pecador es sencillo hoy en día. Todo es complicado. Ay, esto y el otro. ¿Por qué? Porque hemos estado muertos espiritualmente más tiempo. Mientras más tiempo pasamos muertos espiritualmente, más apesta la vida. ¿Sí o no? Más complicada es la situación. Más dolor hemos pasado o hemos dado. Más cosas en la vida. Y muchas veces el pecado es más obvio. Pero aquí está algo muy interesante. Cuando por fin admiten que están muertos, las palabras de Jesús pueden traer vida. Hay personas aquí esta mañana que no conocen a Cristo como su Salvador, que están muertos espiritualmente, pero el único problema, o el problema más grande, no es que no crean en Jesús, pero es que no creen que lo necesitan. Creen, yo puedo. Aquí está, yo creo en Dios. ¿Y cómo terminan esa frase? A mi manera. Yo soy buena gente, no le hago mal a nadie. Déjenme decirles, muertos nunca le hacen mal a nadie, porque están muertos. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. El niño entiende eso. El adulto no lo quiere creer. El adulto quiere creer, pero yo he hecho suficientes cosas buenas como para ponerlo en una balanza y que lo bueno que yo haya hecho pesa un poquito más que lo malo y así voy a estar bien. Y después empiezan a recordar cosas y dicen, bueno, de repente no están seguros. Y después ven a alguien que conocían antes y decían, bueno, tal vez esté parejo. Y que Dios decida. Pero conforme vamos pasando más y más tiempo pensando en nuestra vida a la luz de Dios, más lo malo que hemos hecho, nos empezamos a dar cuenta que tal vez falta algo. Permítanme ayudarles, y lo digo de todo corazón. Cuando Jesús estuvo aquí, Él dijo, el reino de los cielos es como un niño. Entiendan que sin Cristo están muertos espiritualmente. Cuando entienden eso, cuando admiten eso, cuando, como dice Cristo, bienaventurados los pobres en espíritu. No dice los pobres de dinero. Dice bienaventurados los que se dan cuenta que no pueden cuando llegan a ese punto. Y dicen, Jesús, te necesito a ti. Cuando estamos viendo la historia de la crucifixión, siempre están esos dos sinvergüenzas al lado de Cristo. Eran malos. Eran malos. Y aún ahí seguían siendo malos y decían, a ver, Jesús, a ver, baja y bájanos. Pero por fin uno se dio cuenta. Ay. De aquí yo voy para allá. Reconoció su necesidad.
Nunca iba a ir a una iglesia. Nunca iba a dar un diezmo. Nunca iba a ser bautizado. Lo único que tuvo era una cosa. Ahí estaba Jesús al lado. Y le dice a Jesús por fin: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo: hoy estarás conmigo, ¿dónde? ¿Qué pasó? En el último instante de su vida cambió el rumbo de su eternidad, de allá a allá. Nunca es demasiado tarde para ningún adulto. Siempre, no importa cuánto tiempo han pasado, no importa qué cosas han hecho, no importa si nada importa. El día que entienden que están muertos y que solo en Jesús hay vida y le piden vida a Jesús, depositan su fe en Él, pasan de muerte a vida. Wow. Porque somos buena gente, quiero darles algo gratis, ni aparece en el boletín, algo extra. ¿Está bien? Juan capítulo 20. Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos. No solamente estas 3 veces que resucitó, muchas otras cosas, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Déjenme decirles, todo lo que vemos aquí, todo esto de la niña, del joven, del adulto, fueron con una sola razón: para que todos nosotros sepamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer podamos tener vida en su nombre. En cada caso, de la niña, del joven y del adulto, la resurrección cambió todo para ellos. Yo le aseguro, si usted es joven, de media vida, de 3/4 vida, o con ya en una pierna en caballero, no importa. No importa. Si usted acepta a Cristo como su Salvador, todo cambia para usted. Y lo interesante es que el futuro es mucho más largo que el pasado. El futuro es toda la eternidad. Y la muerte y la resurrección de Jesús puede cambiar su vida también. Yo le pido que inclinen sus rostros por un segundo. Le pido